y agradezco a la carrera de geografía que me hayan invitado y los felicito que después de 20 años estemos llevando adelante nuevamente este congreso. Me habían pedido los de la carrera que yo pudiera exponerles el textito que he escrito hace más de 2 años referido al tema de la Amazonía en Bolivia. Se llama Geopolítica de la Amazonía. Como ese texto ha circulado mucho, se ha regalado en los periódicos y va a estar en la puerta al que quiere llevárselo, mejor les dejo que ustedes lo lean. Lo que yo voy a intentar hacer ahora es complementar un conjunto de reflexiones en torno en general a la geografía y en torno a la Amazonía. Y dejo la parte de Bolivia, que está escrita, que ustedes la puedan revisar con más detenimiento. Lo que hoy quiero reflexionar es la relación que hay entre geografía y Estado, entre geografía y política, entre geografía y clases sociales, entre geografía e intereses, entre geografía y construcción social de la economía de los estados y de la política. Cuando uno revisa el texto de ciencias políticas o de sociología, encontramos que cuando uno lee la definición del Estado, hablan de un conjunto de recursos y administración y monopolios dados en una determinada geografía. Es decir, las definiciones que por lo general tenemos de geografía, cuando uno habla desde la ciencia política, o desde la sociología, o desde la economía, es una lectura fósil de la geografía, rígida, casi inerte. La geografía se le presenta a los investigadores sociales como algo que está ahí. Están los cerros, están los ríos, están las pampas, están los llanos y ya, como el aire y como las estrellas. Este es un error, ver a la geografía como un elemento inerte, dado, rígido, fijo, inmutable, mutila el estudio y la lectura de la construcción de las sociedades modernas, de los estados modernos, de las culturas modernas. Frente a esta manera rígida, fosilizada de ver la geografía, o estática de ver la geografía, surgieron luego distintas corrientes. Una corriente que se le llamó el determinismo geográfico, que ya también giraba, doblaba la vara demasiado hacia el otro lado, y decía no, las sociedades, los estados, la economía, son producto de la geografía. Denme un tipo de geografía y les diré qué tipo de sociedad tienen. La lectura hablaba de que es la composición geográfica de un estado la que va a determinar a la larga las características del estado, las características de esa sociedad, hasta los propios hábitos y el propio temperamento de la sociedad. Fue una reacción en su momento válida a esta mirada fosilizada de la geografía, pero evidentemente es insostenible, porque hemos visto, basta con tener una mirada histórica de la sociedad para ver cómo en los últimos 3000 años, puede ser en África, o los últimos 3000 años en Europa, o los últimos 2000 o 1500 o 500 años en América, frente a una misma estructura geográfica, hemos tenido la existencia de varios tipos de sociedades, de varios tipos de Estado, de varios tipos de naciones. Entonces está claro que no es la geografía la que determina la organización social, pero también está claro que la organización social, la organización económica, la organización estatal está influida enormemente por la propia geografía.
La otra mirada es que dice la geografía no importa y son los estados los que reforman, transforman, organizan y reorganizan la geografía. Ciertamente hay datos que hablan de que son las sociedades las que pueden modificar las propias formaciones geográficas de un país. Pero está también claro de que eso tiene unos límites. Podemos hacer un pequeño cerro, tumbar otro cerro. Allí donde vemos lagunas, colocar terraplenes. Allí donde vemos sequías, llevar ríos y humedecer las pampas. Evidentemente el ser humano tiene la capacidad de crear un conjunto de fuerzas productivas técnicas y asociativas para modificar parcialmente el entorno geográfico. Pero está claro que eso no es tampoco de manera absoluta. Hay ciertas determinantes que van a influir en la propia organización social. El petróleo no lo hemos colocado nosotros, ni lo vamos a poder mover. Podemos sacarlo, podemos dejarlo. El litio podemos extraerlo, producirlo o dejarlo, pero está claro de que nosotros no podemos traer todo el litio del Salar de Uyuni en una década ni en 100 años. Ni podemos producir de la nada el petróleo o el gas que está bajo la tierra. No. Esas son cosas que están dadas y en torno a esas cosas dadas nos podemos organizar. Entonces, el papel creativo y transformador de las sociedades, que es el fundamental, también tiene sus límites, también tiene restricciones técnico-naturales. Entonces, ni la mirada determinista de lo geográfico sobre lo social es correcta, ni la mirada determinista de lo social sobre lo geográfico es tampoco correcta. Hay una interacción, pero evidentemente con sobredeterminación. Decía el filósofo Sartre, los seres humanos hacen a las circunstancias en la misma medida en que las circunstancias hacen al ser humano. El viejo debate entre objeto y sujeto de la filosofía, que se traduce en los debates sobre el papel de la geografía, el papel de la política en la geografía en las sociedades contemporáneas. Frente a eso, evidentemente que ya estamos de acuerdo en que hay una mutua influencia. Hay elementos geográficos naturales que influyen en la organización estatal y hay elementos de la organización estatal, social y económica que van a influir y modificar el ámbito geográfico. Pero claro, aquí decimos con una sobredeterminación. Hay un papel decisivo, hay un papel fundamental del ámbito social y político sobre el ámbito geográfico. A esta lectura de lo geográfico en el Estado, en un texto que hemos publicado hace un año le hemos llamado una topología del Estado. Hemos de denominar topología del Estado a la manera en que una sociedad recepciona, lee, adopta, socializa, territorializa la geografía. Y evidentemente cuando uno usa esta categoría, que las jalamos de las matemáticas, la topología viene de la matemática, si le aplicamos esta definición algo arbitraria de la matemática a la geografía, tenemos un bonito concepto que nos permite articular geografía y Estado, Estado y geografía, la topología del Estado. Todo Estado tiene un tipo de topología y distintos tipos de Estado en una misma geografía van a dar lugar a distintas topologías de esa geografía. Es decir, la geografía también es viva, la geografía también se transforma. En correspondencia a las transformaciones del Estado y determinada forma de organización política, más determinada forma de utilización de la geografía, de ocupación de la geografía, de recepción de la geografía, nos da un tipo de topología estatal, de forma geográfica del Estado o de estructura geográfica del Estado, que es distinto más que el mapa. El mapa es solamente una delimitación
geográfica. El territorio es la forma en que la geografía se vuelve política, en que la geografía se vuelve sociedad, o en que la sociedad ocupa, significa, nombra, utiliza, transforma la geografía. Estamos introduciendo un conjunto de conceptos que pueden ayudar a delimitar un manejo más versátil de la geografía para la lectura del Estado, la economía y la sociedad contemporánea. Con estos conceptos quisiera revisar cómo se ha construido el discurso moderno del medio ambiente y en particular del medio ambiente en el ámbito de la Amazonía continental. A una misma conformación geográfica y medioambiental que cubre esa geografía, puede corresponderle distintas maneras de interpretar, de utilizar y de significar esos recursos y de darle contenido social. Este es el caso de la Amazonía. Al menos tenemos tres formas de construcción de la lectura del medio ambiente y de la Amazonía en los últimos 2000 años en Bolivia. La primera lectura, la que la dieron los pueblos y las naciones indígenas. No se olviden que la Amazonía boliviana es uno de los lugares donde se ha dado una de las grandes y más poderosas civilizaciones hidráulicas del mundo. Cuando uno sobrevuela desde Guarayos, en la frontera con Santa Cruz, hasta Riberalta, y ve los cauces de ríos desviados, los canales que interconectan río con río, las más de 610 lagunas artificiales, algunas que llegaban a medir hasta 3 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho, 610 de esas lagunas. Cuando uno ve los terraplenes, los camellones que se construyó en las zonas de mojos, está claro que uno ahí le quedan los restos de una gigantesca civilización amazónica que entre el año 500 hasta el 1500 se desarrolló en la zona del Beni boliviano, zona del Beni y parte de Santa Cruz boliviano. ¿Qué tipo de topología le correspondía a esa época? Una topología de carácter homogénea. Es decir, ustedes tenían que el conjunto de usos técnicos y científicos de la transformación de la geografía se irradiaban, se extendían en un territorio de por lo menos casi 1000 kilómetros, casi la misma extensión de Tiahuanaco en uno de sus momentos de expansión, porque iban desde casi Yapacaní hasta Riberalta. Estamos hablando de poco más de 1000 a 1200 kilómetros de extensión. Y en esos 1200 kilómetros de extensión, una irradiación homogénea, relativamente homogénea, de estos sistemas tecnológicos de ocupación de los suelos, de uso del agua, de control del agua en tiempos de lluvia, los camellones, en tiempos de seca, las lagunas y la interconexión entre ríos y lagunas. Posteriormente vino a esta forma, a esta topología homogénea, a esta topología de uso homogéneo de la geografía. Luego vino los tiempos de la colonia. En primer lugar, las misiones, luego las haciendas. En el altiplano, las minas y la hacienda, en el oriente, las misiones y la hacienda. Esto constituye una modificación de la topología geográfica, de la topología del espacio geográfico amazónico.
porque vamos a comenzar a tener concentraciones, no solamente de la gente. Las misiones lo que hacen es reclutar a la gente, a la buena o a la mala, para concentrarlas en un lugar y ahí introducir otro tipo de función. Se pasa de la agricultura, de la tecnología hidráulica, simplemente a la agricultura en pequeña escala, a la artesanía concentrada en las misiones. Y en el caso de las haciendas, se abandona el uso de los suelos, las lagunas, los ríos y los camellones para simplemente la producción a pequeña escala y la ganadería. Eso va a ser del siglo XVI al siglo XX. Ustedes tienen ahí otra manera de construcción del territorio. Es una manera de construcción por archipiélagos. Frente a una extensión amazónica que se la va a considerar salvaje, peligrosa, inútil, la concentración de los recursos, la ciencia, el conocimiento y la sociedad en pequeños núcleos. La hacienda con los patrones, las misiones con los curas y las comunidades reclutadas para vivir en esas misiones. Entonces, se fijan, estamos ante el mismo territorio usado de distinta manera. En el primer caso, una irradiación de la tecnología productiva en más de 1000 kilómetros. En el otro caso, la concentración en pequeños islotes, microislotes, misiones religiosas y hacendales para abandonar la agricultura, para abandonar los saberes hidráulicos y concentrar meramente en saberes artesanales, agricultura a pequeña escala y la ganadería. En el siglo XX, fines del siglo XIX y XX, en la Amazonía boliviana, hubo gobernantes que les daban autoridad a cualquier extranjero a poder utilizar y civilizar a las personas que vivieran en las zonas llamadas tierras baldías del Estado. Ese es el concepto que tenía el Estado de la Amazonía, tierras baldías, donde no había nada, o si es que había algo, eran salvajes, que eran reclutados a la fuerza para la extracción de la goma y de la quina. La mirada que se tenía en el Estado ya republicano en el siglo XIX era esto, la Amazonía como tierra baldía. Y si había gente, salvajes, a ser civilizados. De un uso extensivo y radiante en el siglo X, XI, XII, XIII después de Cristo, a un uso, a una lectura de tierra baldía, abandonada y sin sociedad del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero luego vino una otra mirada de la Amazonía. Una otra mirada de la Amazonía vinculada a toda la lectura contemporánea del medio ambiente. Y el medio ambiente también ha tenido 2 o 3 lecturas. En las sociedades tradicionales, comunitarias, si la estructura se define alrededor de la comunidad como fuerza productiva fundamental y la transmisión de saberes del mayor al menor como orden de la sociedad, entonces está claro que la forma de vincularse con la naturaleza es una forma dialogante, porque tiene que reproducir a la comunidad y a la futura generación. El que los mayores hereden los saberes a los menores y los menores con esos saberes heredados mantengan a los mayores, construye toda una lógica de la tecnología y ocupación del espacio y el medio ambiente. Todo esto que hablan los filósofos de la tierra, la madre tierra como un ser vivo, corresponde a esta forma de organización de la economía. Hay que mantener a la comunidad como principal fuerza productiva que transforma la naturaleza. Pero esa comunidad solamente existe y tiene sentido en su perdurabilidad en el tiempo. Mayores que heredan saberes a los menores, menores que tendrán que alimentar a los mayores. Y entonces, la lógica con que la comunidad se vincula
a través de fuerzas productivas técnicas, fuerzas productivas asociativas, fuerzas productivas intelectivas, con la naturaleza es una relación dialógica, de transformación y de preservación para la siguiente generación, de utilización de los recursos de la naturaleza y de preservación de esos recursos para la siguiente, la subsiguiente y la subsiguiente generación. Esta relación viva que la hemos rescatado como Estado plurinacional de la Madre Tierra, la naturaleza como ser vivo y el ser humano como prolongación inorgánica de la subjetividad, perdón, la naturaleza como prolongación inorgánica de la subjetividad del ser humano, esa manera de entender la naturaleza está vinculada a esta forma de producción asentada en la comunidad y en la continuidad de la comunidad en el tiempo. Esta es una manera de leer el medio ambiente como ser vivo, el medio ambiente como lugar donde se recogen los recursos, pero que hay que preservar esos recursos para la siguiente y la subsiguiente y la subsiguiente y la subsiguiente generación. Y eso, anidado en la lógica comunitaria, los mayores alimentan a los menores, los mayores transmiten los saberes a los menores, y los menores con el tiempo alimentarán a los mayores cuando termine su vida productiva laboral. Es una lógica comunitaria que da lugar a una manera de vincularse con el medio ambiente, a leer a la naturaleza como ser vivo, como ser orgánico, y por lo tanto las fuerzas productivas como relación dialógica entre ser humano y naturaleza. Cuando se rompe esta forma de vinculación, surge otra manera de leer el medio ambiente, que son las maneras contemporáneas de lectura del medio ambiente. El medio ambiente como un valor de cambio. Si el objetivo es generar riqueza, y el fundamento de la sociedad moderna es riqueza, para producir más riqueza y más riqueza, entonces todo lo que genere riqueza es bienvenido. Si la muerte genera riqueza, bienvenida a la muerte. Si las armas generan riqueza, bienvenida a las armas. Si la naturaleza y su destrucción genera riqueza, bienvenida a la destrucción de la naturaleza. Si la preservación parcial de la naturaleza genera riqueza, bienvenida a la preservación parcial de la naturaleza. Es otra lógica. La lógica de la vida, del vínculo orgánico, mutuamente vivificante, ser humano-naturaleza, con el vínculo depredador, utilitario, la naturaleza como un elemento subordinado a la generación de riqueza, de ganancia. ¿Tienen ustedes ahí dos lógicas de producir, dos lógicas de significar y a la vez dos lógicas de entender el medio ambiente? No hay una única manera de entender el medio ambiente. Hay varias maneras de significar y de interpretar lo que ahora llamamos el medio ambiente. Desde el punto de vista de la civilización comunitaria, el medio ambiente como prolongación viva de uno, y uno como prolongación viva del medio ambiente. En la otra, el medio ambiente como el gran reservorio inerte para generar ganancia y lucro. Entonces, a partir de eso surgen fuerzas productivas técnicas, fuerzas productivas simbólicas, fuerzas productivas organizativas, que se orientarán a ese tipo de uso dialógico y reproductivo, o destructivo y meramente acumulativo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años con la lectura del medio ambiente como una construcción moderna del capitalismo de los últimos 40 años, y en particular con la Amazonía? Voy a algunos datos para llamarles la atención. La Amazonía abarca cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados. Es la extensión, la delimitación geográfica más grande de toda América Latina. En su interior hay más de 7.000 ríos, pequeños y grandes. Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo.
20% del agua dulce se encuentra en la Amazonía. Hay 60.000 especies de plantas, 3.000 tipos de peces. 1/3 de la madera tropical del mundo está en la Amazonía. La Amazonía ocupa el 67%, de toda la Amazonía, el 67% la ocupa Brasil, el 13% Perú, Bolivia el 11%, aunque en el caso del Perú y de Bolivia, la Amazonía representa casi el 50% de nuestro territorio nacional. Colombia ocupa el 5% de la Amazonía, Ecuador el 2%, pero también Venezuela, Surinam, Guayana Francesa. Actualmente la Amazonía tiene más de 1.000 áreas protegidas, que abarcan 34 millones de hectáreas. Parques nacionales, reservas naturales, reservas biológicas, refugio de vida silvestre, estaciones ecológicas, santuarios de fauna y flora. Hoy por hoy la Amazonía constituye un lugar fundamental, no solamente para entender la biodiversidad del mundo, sino que es un lugar fundamental de la construcción de discursos políticos, de discursos económicos y de discursos militares. Por eso me he traído este conjunto de libros con la intención de dejar un conjunto de señas de cómo se ha construido el concepto de medio ambiente y el concepto de uso, ocupación y control de la Amazonía en los últimos años a raíz de esta nueva manera de entender la naturaleza como mero reservorio inerte de medios para generar ganancias, medios para generar más capital. No crean que el discurso del medio ambiente es muy antiguo. Si uno revisa el debate político entre socialistas, marxistas, nacionalistas, a principios del siglo XX, el concepto de medio ambiente no era un tema de preocupación de entonces. Había las lecturas sobre geografía y geopolítica, casi deterministas, prevalecientes en ciertos ámbitos académicos, pero el concepto de medio ambiente no era un concepto de uso público, de uso común, como hoy lo es. Hoy el medio ambiente forma parte del lenguaje popular de la gente. Y rápidamente decimos medio ambiente y ya estamos asociando con naturaleza, con bosques, con agua, con ríos, con una naturaleza sana. Uno de los primeros indicios de la construcción política y militar del concepto de medio ambiente, que luego se lo va a aplicar a la Amazonía, se dio en los años 70. El fondo Rockefeller, ustedes saben que los Rockefeller son una de las familias más importantes e influyentes económicamente del mundo. Los Rockefeller se formaron en el fines del siglo XIX, principios del XX, en torno a el petróleo, y luego difundieron su actividad a otras áreas de la economía. La Fundación Rockefeller funda el año 1973 el Grupo de Trabajo para la Agenda Ambiental. Y es este Grupo Rockefeller el que financia una investigación que se va a volver famosa, que es uno de los puntos de inicio de todo este concepto de medio ambiente, que hoy lo utilizamos a veces sin saber de dónde viene, ni qué carga tiene. Ese libro, que aquí lo tienen a la mano, los he traído para dejarlos, para quien quiera revisar. La mayoría están en inglés, de estos libros, son 500 páginas. En este libro, La Agenda Inacabada, que es un texto fundador del discurso empresarial, digámoslo así, o transnacional del medio ambiente, establece 5 ejes de trabajo que en los siguientes años van a irse desarrollando. El primero establece como meta nacional de Estados Unidos la reducción de la población en el mundo, heredando el viejo debate entre maltusianos y no maltusianos.
esta agenda se construye a partir de un renacimiento del malthusianismo. ¿Se acuerdan ustedes la receta de Malthus, no? Malthus decía, la población crece geométricamente, en tanto que los recursos para satisfacer necesidades crece aritméticamente. Dicho de otra manera, la población crece más rápido que la cantidad de recursos para alimentar esa población. Esa es la lectura básica de Malthus, y este grupo de trabajo para la agenda ambiental financiada y auspiciada por la Fundación Rockefeller, en esta Biblia de los inicios de los medioambientalistas, establece como primera meta, recogiendo esta herencia malthusiana, de proponerse reducir la población en los siguientes años, o limitar su crecimiento. Segundo, promover programas de esterilización femenina en el tercer mundo. Tercero, imponer fuertes restricciones a la migración a Estados Unidos. Cuarto, vincular la ayuda alimenticia a los países pobres a metas de reducción de ritmos de la natalidad, que lo vivimos aquí hasta los años 78, hasta la época de Banzer, había esos mecanismos de reducción a la natalidad, especialmente en comunidades campesinas e indígenas. Y eliminar el empleo de fertilizantes en la agricultura, porque eran los culpables de una supuesta ilusión del crecimiento ilimitado de la producción de alimentos para satisfacer a la gente. La mayoría de estos 5 puntos están retratados en este texto, los hemos seleccionado página por página, el que quiere puede revisar de dónde apuntaban en este inicio de la agenda medioambiental y luego amazónica, especialmente a los Estados Unidos. El año 72, la Fundación Ford, otra de las fundaciones auspiciadas por una de las empresas más importantes de automóviles del mundo, Ford, también crea su fundación, va a impulsar por su lado, en paralelo a los Rockefeller, esta misma lectura de la importancia del medio ambiente asociado al crecimiento de la población, asociado a la creación de reservorios de uso transnacional. El 72 se da la conferencia de Estocolmo, financiada por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, y se difunde un documento, también en inglés, no tenemos la traducción en castellano, Plan para la Sobrevivencia, o Cómo vamos a sobrevivir, editado por Edward Goldsmith. ¿Qué dice este documento? Es necesario e inevitable cambiar radicalmente, porque los aumentos de población y de consumo actuales per cápita, al desequilibrar los sistemas ecológicos y al defraudar los recursos, minan los cimientos de la propia sobrevivencia. Aparecen las primeras señales. Hay demasiada población, los recursos no van a ser suficientes y por lo tanto hay que establecer múltiples mecanismos para ir reduciendo o ir limitando el crecimiento de la población mundial a futuro. El año 74, a la cabeza de Henry Kissinger, el canciller de Estados Unidos, elabora, está acá el documento, ya ha sido desclasificado porque estaba inicialmente clasificado y este es un documento desclasificado recién en los años 90 porque es un documento confidencial del Departamento de Estado. Se llama Estudio Memorándum de Seguridad Nacional. Consecuencias del crecimiento de la población mundial en la seguridad de los intereses internos de los Estados Unidos. ¿Qué dice ahí este estudio firmado luego por Henry Kissinger? En el capítulo 38 se aconseja una significativa expansión de los fondos para la ayuda internacional al desarrollo para programas de control de la natalidad. En el apartado 30 dice, comillas, la asistencia para moderar la población debería dar particular énfasis a los países en desarrollo más grandes y con más rápido crecimiento, donde hay especiales intereses políticos y estratégicos para Estados Unidos.
y mencionan los países: India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Colombia, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía y Etiopía. Este es un documento bien sabroso porque tiene toda esa lectura de los riesgos que va a correr Estados Unidos en las siguientes décadas de permitir que el ascenso de la población rebase los medios disponibles para alimentar esa población. Esto es en los años 70. En los años 80 va a salir otro informe, este sí es público, firmado por Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos de entonces, que dice, se llama Global 2000, Global 2000. También el documento está en inglés. Si las tendencias actuales continúan, en el año 2000 el mundo estará más dividido, más contaminado, será menos estable en términos ecológicos y más vulnerable a la disgregación de lo que es en la actualidad. En el horizonte se ve con claridad las serias tensiones que envuelven a la población, a los recursos y al medio ambiente. Estados Unidos debe poner en primer lugar la evaluación de su política exterior e interna en lo referente a los asuntos de población, recursos y medio ambiente. Aquí ya explícitamente se trata de un documento oficial, público, donde se coloca en la agenda norteamericana que por temas de seguridad nacional, control de la natalidad, medio ambiente y recursos, control de recursos naturales, se convierten y van a comenzar a convertirse en el eje de la preocupación de la política internacional de los Estados Unidos. El año 87, sobre esta base, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, que no por casualidad se va a fundar después de que se publiquen estos documentos del gobierno norteamericano, va a emitir un documento fundacional para cualquier medioambientalista. Nuestro futuro común se llama, lo tengo en inglés, hay la edición en castellano, pero este es un documento muy famoso, que fue redactado por el ex primer ministro noruego Brundtland, y se introduce por primera vez el concepto de desarrollo sustentable. Dice, las necesidades se determinan social y culturalmente. Año a año aumenta el número de seres humanos, pero la cantidad de recursos naturales destinados al sustento de la población, a mejorar la calidad de vida y eliminar la pobreza permanece finita. El aumento excesivo de la población hace que el reparto de los frutos del progreso se repartan en un número cada día mayor de personas, lo que impide que en muchos países pobres se eleven los patrones de vida. Es imperativo reducir el ritmo actual de población para alcanzar el desarrollo sustentable. El concepto de desarrollo sustentable y de uso del medio ambiente para un desarrollo sustentable está anclado en una mirada malthusiana de la población y de control de la natalidad de la población, especialmente en los países pobres. Pero ¿qué más dice este informe? Que es decisivo. Los bienes comunes a todos no se pueden administrar desde un centro nacional. El Estado nacional no es suficiente cuando se trata de lidiar con amenazas a ecosistemas que pertenecen a más de un país. Solo es posible lidiar con amenazas a la seguridad ambiental por medio de la administración conjunta y de mecanismos multilaterales. En esto que constituye la Biblia del medioambientalismo empresarial y de muchas ONGs, surge no solamente este rescate de la lectura malthusiana, no debe haber tanta gente en el mundo porque no hay recursos, especialmente en los países pobres. Porque si en esos países pobres va a haber más gente, van a seguir siendo pobres. La pobreza no es un tema de explotación,
ni de extracción de los recursos por parte de los países más desarrollados. Para ellos la pobreza es un resultado de que hay demasiada población, ¿no? Pero lo segundo, que es lo más grave, los bienes comunes que nos afectan a todos no pueden ser administrados de manera nacional. Los bienes comunes, ¿cuáles son esos bienes comunes? Luego, lo van a decir luego: agua, bosques, biodiversidad, tienen que ser administrados de manera conjunta y mediante mecanismos multilaterales. Surge aquí la teoría de la internacionalización de los manejos de los bosques, que luego va a dar lugar a la internacionalización, a la propuesta de internacionalización del manejo de la Amazonía. Esto ya se del año 1987, que es este informe. El año 1995, 7 años después de este informe, una institución que parece muy bonita, uno ve el loguito de unos ositos panda, WWF, ¿no ve? ¿Quién no se enternece ante un osito panda? Es una institución financiada por el Banco Mundial, que hunde sus raíces en la Fundación Rockefeller y ex gobernantes, primeros ministros de varios países de Canadá y Europa, dedicados al tema medioambiental con esta mirada malthusiana, redactan un libro que se llama Evaluación de la conservación de las economías terrestres de América Latina y el Caribe. El libro está en inglés, no se lo puede conseguir en castellano. Están varios autores muy famosos, ¿y qué dice en lo central? Identifica 137 ecorregiones en América Latina que, debido a su situación de conservación medioambiental, no pueden absorber más proyectos de desarrollo intensivo. Y por lo tanto recomienda que en estas 137 regiones supuestamente sensibles y que pueden poner en riesgo la conservación del medio ambiente, hay que cancelar el desarrollo de este tipo de proyectos intensivos. Es decir, desde el Banco Mundial se fue definiendo qué áreas de América Latina no puede haber agricultura, no puede haber agua, no puede haber carreteras, no puede haber proyectos de desarrollo intensivo, porque a lectura de ellos pone en riesgo el equilibrio medioambiental de esas regiones. Se los he leído este documento inmediatamente después de los anteriores de las fundaciones, porque quiero que vean la línea de continuidad, no de ruptura, de continuidad de esta construcción artificiosa del medio ambiente, la protección del medio ambiente, la internacionalización de áreas del mundo de uso común y inmediatamente la Amazonía, donde se detecta no pueden los estados nacionales hacer proyectos de desarrollo en 138 áreas sensibles de América Latina. Más cerca, el año 2005, USAID, esa institución que la hemos expulsado por meterse en asuntos políticos de Bolivia, redacta otro informe: Conservación de la biodiversidad en la Amazonía, también está en inglés. Iniciativa para la conservación de la cuenca amazónica. Dicen los de USAID: los recursos amazónicos pueden servir como una base sólida para el desarrollo nacional, pero están amenazados por usos no sustentables, relacionados por la agricultura, la exploración forestal, la minería, la exploración de petróleo, pesca y carreteras. Al mismo tiempo, esas amenazas, dice USAID, se intensifican por otros factores,
como el crecimiento a la población, la construcción de infraestructura, la expansión de los mercados del mercado de mercancías. Estas tierras que se ven desde el espacio como un parche verde, como el parche verde más grande de la tierra, dice USAID, son habitadas principalmente por pueblos indígenas y tradicionales. APSI, esta iniciativa de USAID, reconoce que estas personas con sus profundos lazos a la tierra y el legado de manejo sostenible ofrecen la mejor esperanza individual para asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de la cuenca amazónica. A pesar de que muchos países amazónicos han reconocido que los pueblos indígenas y tradicionales controlan áreas sustantivas de la región, el control de los minerales e hidrocarburos se mantiene en manos de compañías estatales, lo que ha conducido en muchos lugares a una minería descontrolada y a una exploración y transporte destructivo. Un conjunto de otras amenazas, incluidos caminos, represas, se superponen, incursiones por colonos y constantes conflictos afectan las tierras indígenas en toda la región. Están preocupados por los indígenas, los de USAID. USAID lucha por una cuenca amazónica en la que los pueblos indígenas y tradicionales, otras partes interesadas, ellos, en la conservación e incluso claves, alcancen el compromiso, la capacidad y la cooperación para ser guardianes efectivos de la diversidad biológica y de los servicios ambientales de importancia global. No hay Estado nacional, dice, los pueblos indígenas que están ahí, más nosotros que estamos interesados en cuidar el medio ambiente, podemos ser guardianes efectivos de la diversidad biológica. Es un discurso muy grave. Es un documento de USAID. Es un documento de USAID que desconoce la soberanía nacional sobre los territorios y que busca construir una alianza con los pueblos indígenas de la Amazonía, pero al margen del Estado. USAID, es decir, Estados Unidos, pueblo indígena. Estado nacional, fuera. Pueblos indígenas, discurso de los pueblos indígenas, supuestamente, y instituciones benignas que pueden preservar el medio ambiente de las manos de estos malvados estados nacionales que no saben cuidar su medio ambiente. Entonces, se fijan, están identificando la línea discursiva de una buena parte de ONGs que hoy están en la Amazonía. Claro, dicen no a la agricultura, no a los servicios, no a las carreteras, es decir, que los pueblos indígenas sigan viviendo como han vivido hace 1000, hace 2000 o hace 3000 años, que sigan llevando en canoa durante 15 días al enfermo a un hospital, o compren el puñado de azúcar o de sal en 10 pesos, lo que aquí vale 20 centavos. Es decir, que sigan viviendo porque ellos sí saben cuidar el medio ambiente, al igual que estos organismos benéficos extranjeros, Estados Unidos, para cuidar la Amazonía, porque el resto, los estados nacionales, no saben cuidar esto que es un patrimonio común, esto que es un servicio ambiental de importancia global. Esto es USAID, y esto es lo que han hecho en muchos países de la Amazonía, en muchos lugares de la Amazonía, en Perú, en Ecuador, en el Brasil y en Bolivia hasta hace unos 5 años atrás. Les leo por último estos 4 reportes pequeños. Ministro inglés Miliband, está aquí en el periódico, el Daily Telegraph. ¿Qué dice el ministro inglés Miliband en el 2006 en una conferencia sobre cambio climático? Señala que la propuesta sobre la Amazonía consistiría en la adquisición de grandes áreas de bosques amazónicos por particulares y grupos privados, de modo de crear una vasta área protegida, cuya administración sería confiada a una administración internacional.
Es decir, se propone la privatización de la cuenca amazónica. Está aquí el documento, es un periódico, está en el Daily Telegraph del 1 de octubre del año 2006. Esto se puede bajar en el internet entrando al periódico, para que no se crea que nos hemos inventado el discurso del ministro de Inglaterra. Sigo. En una conferencia de seguridad ambiental del hemisferio occidental, organizado por el Pentágono, en el año en el 3 de junio del 2007, el señor Timothy Weir, secretario de Estado para Asuntos Globales, propone: si el Pentágono y el Departamento de Estado se salen con la suya, dice él, son textual, el texto está en inglés, lo estamos traduciendo, los soldados estadounidenses vinculados al Comando Sur de Estados Unidos pronto se convertirán en guerreros para el medio ambiente. Guerreros para el medio ambiente, el Comando Sur. En al menos 32 países de América Latina y el Caribe, miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pronto podrían comenzar a entrenar a los militares locales para proteger las selvas tropicales, las especies en peligro de extinción y llevar a cabo una variedad de otras tareas medioambientales. Entre los deberes que están considerados para los soldados estadounidenses están la vigilancia de las selvas tropicales del Brasil y la colaboración para la creación de un parque internacional en territorio muy disputado a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Este es un asunto legítimamente militar, dice el secretario de Estado para Asuntos Globales, Timothy Weir. Por si fuera poco, Pascal Lamy, ex comisario de Comercio de la Unión Europea y director de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el 2005, 21 de febrero, dice textualmente: planteó, este es un reporte de la BBC de Londres, Lamy planteó que las selvas tropicales sean consideradas bienes públicos mundiales para que la comunidad internacional las pueda administrar en forma efectiva, en forma colectiva, es decir, la Amazonía convertida en un bien público mundial. Desaparece la soberanía nacional y la Amazonía pasa a depender de organismos de carácter internacional. Por último, este es el informe del general Patrick Hughes, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense, en una charla en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el año 98, dijo: en el caso de que Brasil decidiera hacer un uso de la Amazonía que ponga en riesgo el medio ambiente de los Estados Unidos, tenemos que estar listos para interrumpir ese proceso inmediatamente. Es decir, intervención militar. Y por último les leo algunas declaraciones de algunas En imágenes vemos personalidades. también la llegada del presidente de Estado hasta el departamento de Potosí. Les recuerdo, el vicepresidente participa del segundo Congreso Nacional de Geografía, hablando un poco de las características geográficas, no solamente del país, sino también de la región, pero sobre todo de la historia de la geografía en nuestro país. En este momento al presidente de Estado le brindan el parte correspondiente allá en el departamento de Potosí, porque la primera autoridad está llegando para entregar obras que van a beneficiar a 14 municipios, sobre todo con el programa Mi Riego. Dentro del programa de la ejecución de 31 proyectos con una inversión de más de 33
33 millones de bolivianos. Ve usted en pantallas como también ha sido la primera autoridad recibida no solamente por autoridades municipales, sino también por autoridades departamentales. En cualquier momento nosotros retornamos con las imágenes desde Potosí. Entre tanto, continuamos escuchando la alocución del vicepresidente en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés dentro del segundo Congreso Nacional de Geografía. Política del medio ambiente. Hay también una lectura geopolítica y política del propio discurso sobre el medio ambiente. Va para al revés. Muchas veces manejamos en la academia, en los medios de comunicación, en los conceptos teóricos, un conjunto de categorías. Y muchas veces las usamos sin saber su función social, su manera de haber sido construida socialmente. El medio ambiente es una categoría socialmente construida que puede tener distintos significados. El significado que les hemos dado en sociedades comunitarias, el medio ambiente como cuerpo vivo que hay que pedir y proteger para garantizar la vida de las futuras generaciones. En términos marxistas, la naturaleza como valor de uso, no como valor de cambio. O esta otra lectura, la naturaleza como valor de cambio, es decir, como fuente, como reservorio de medios para generar ganancia. Ambos son lecturas del medio ambiente, ambos hablan del medio ambiente, pero hablan del medio ambiente de distinta manera, con distinta connotación, con distinta orientación. Y en esta otra lectura del medio ambiente como reservorio de ganancias y de intereses, les he leído esta construcción del medio ambiente a partir de una mirada malthusiana de la población, es decir, de una mirada dirigida a controlar el crecimiento demográfico de los países pobres, a explicar que la pobreza se debe a que hay demasiada gente y no que haya demasiada explotación o a demasiada transferencia de recursos desde el extranjero. Bolivia es un ejemplo de que no es así. Con los mismos recursos, hace 10 años teníamos el 40% de gente extremadamente pobre. Con los mismos recursos, la misma naturaleza, Bolivia tiene hoy el 18% de su población extremadamente pobre. Pero en esta lectura que se les he leído, está esta mirada fantasiosa y falsa de la pobreza como fruto del excesivo crecimiento de la población. De ahí, en los años 70 a los años 80, se pasa a el control del medio ambiente. Del control de la natalidad al control del medio ambiente, porque controlando el medio ambiente y estableciendo áreas de no presencia de sociedades, de no crecimiento de sociedades, de no expansión de medios de satisfacción de necesidades, se puede preservar ese medio ambiente. Y de ahí se remata en la Amazonía. En la Amazonía lo planteó USAID y lo acaban de reafirmar los expresidentes y el jefe de inteligencia, la Amazonía como una zona que no debe depender de los estados nacionales, que no debe estar bajo la tuición de la soberanía territorial de los estados nacionales, sino que debe recaer bajo el control del pueblo, de la comunidad indígena local, débil, junto con su gran amigote, llamado USAID, llamado Banco Mundial, llamado Estados Unidos, llamado Europa. Y el sector intermedio, el Estado Nacional, fuera. Ustedes se fijan, tenemos un discurso a medida de ir quitando soberanía sobre territorios de los estados, de Perú, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela. Un discurso dedicado a sacar al Estado boliviano de la presencia en áreas amazónicas, ya sea con agua, ya sea con luz, ya sea con carretera, ya sea con agricultura, y crear una alianza entre una comunidad pequeñita indígena con la mega empresa extranjera, con USAID y el gobierno norteamericano, supuestamente aliados iguales, para asumir el control. Y por último lo han dicho, no pueden ser, los países no debemos ser dueños de la Amazonía. Este intento de convertirlo en patrimonio, en bien común de la humanidad, en una internacionalización de su gestión y de su control.
Estamos en medio de esa guerra. Ustedes se fijan, el uso del medio ambiente, el uso de la geografía, la lectura política de la geografía y la lectura geográfica y política del discurso sobre cierta geografía de nuestro país o de nuestro continente, tienen una carga política, económica y militar. Es decir, no hay conceptos inocentes. En cada palabra, en cada esquema interpretativo, está toda una carga de intereses, de intenciones y de objetivos. Y lo que estamos viendo ahora, en torno al medio ambiente, en torno a la Amazonía, está este riesgo de que en los siguientes años los estados nacionales vayamos perdiendo soberanía sobre el territorio nacional bajo el argumento de la protección